Anda mal el micrófono, creo. Sí, es probable. Bueno, no importa, muchachos. De todas maneras, para mí es un placer tenerlos por aquí. A ver que tenemos un mensaje nuevo. Buenos días de Veroes. Muchísimas gracias, Veroes. Buenos días. Bueno, buenas tardes desde acá. Yo estoy en Barcelona, en España. Ya son las 4:12. A ver, gracias, muchachos de Revex, por estar con nosotros. Bueno, espero que sea muy nutritivo. Ahora yo voy a contarles, a ver si no tengo más nadie con el micrófono abierto que quiera presentarse, para entonces permitirme presentarnos nosotros. Muy bien. Bueno, muchísimo gusto de tenerlos acá. Mi nombre es Ilse Rodríguez, trabajo para Agentes Consultores. Pueden vernos visitándonos en nuestra página web www.agentesconsultores.com. Es un placer, de verdad, organizar esta actividad. Creo que es la cuarta actividad que organizo con Esther Giraudo, pero es la primera en esta nueva versión, ¿bien? Porque tuve la dicha y el honor de conocer a Esther en el año 2008 y pues nada, la llevamos a Venezuela a un extraordinario congreso que hicimos en el Hotel Gran Meliá Caracas con un compartir de distintos profesionales. Estaba Esther por Argentina, teníamos algunas personas de España, dos maravillosos profesionales españoles que trabajan en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo español. Y bueno, fue realmente muy nutritivo y desde allí se sostuvo un enlace entre Esther y el equipo de Agentes Consultores, y ahora nos las hemos traído a esta nueva versión, admirándola siempre por ser tan vanguardista, por estar en la onda de todos los cambios. Lo que salga nuevo, Esther siempre está allí. Para muestra un botón, está aquí con nosotros en este entorno. Les voy a contar un poquitico de Esther. Esther es experta en psicología del trabajo, condiciones de trabajo, riesgos psicosociales, en calidad de vida, en la prevención de accidentes, en la formación de formadores con métodos y técnicas participativas. Colabora en distintas universidades de Argentina y de otros países. Voy a mencionar algunas: Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica de Argentina, Universidad Nacional de Rosario, en la Maestría de Educación de la Universidad de El Salvador. En fin, colabora en distintas universidades. Ha trabajado o ha dado apoyo en distintos países. Voy a destacar algunos: en Santiago de Chile o en Chile, para el personal de dirección de apoyo del Ministerio de Salud; en España, en Valencia y Palma de Mallorca, para el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, el gran conocido ISTAS; y para el posgrado de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. En Uruguay, para el Ministerio del Trabajo, específicamente apoyando y capacitando a los inspectores del trabajo. En Costa Rica, en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento de Recursos Humanos, también en ACEPESA, Asociación Centro Ejecutor de Centros Económicos y de Salud. En Costa Rica también para la Universidad Nacional de Costa Rica, en Asunción de Paraguay para la Central Única de Trabajadores, en Venezuela, en el posgrado de Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral del Centro de Estudio de la Salud de los Trabajadores y el Instituto de Altos Estudios de la Salud. Para los prevencionistas o los inspectores de seguridad del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de Venezuela. En nuestra firma, Agentes Consultores, pues ha sido colaboradora nuestra desde que la conocimos, desde el año 2008, en algunas actividades presenciales. Ahora está virtual y esperemos que muchas otras. Y en la Cámara de Industriales del Estado Aragua también ha estado apoyando en República Dominicana para la investigación, para investigadores de las administradoras de riesgos laborales, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Bueno, en fin, y un largo etcétera de Esther, pues nada, con una trayectoria magnífica que es la que nos va a permitir
hoy, desde esta gran confianza y este placer y este gusto, escucharle lo que nos ha traído. Gentes consultores, ahora bajo esta nueva, digamos, versión digital, también está prestando apoyo a distintas empresas en formaciones in company, bajo esta plataforma en distintos temas. Y la investigación de accidentes con el método del árbol de causa es una de estas formaciones que vamos a ofrecer bajo la modalidad in company, ajustada a la realidad de estas organizaciones, de nuestros clientes. Cuando nuestros clientes nos piden el apoyo para darles una formación in company, siempre lo vamos a diseñar en función de tu realidad. Entonces, quiero dejar esto sobre la mesa porque si en algún momento alguno de ustedes tiene interés de llevar esta información a su empresa, pues con todo gusto lo podemos organizar y lo vamos comentando a ver si bueno, pues de alguna manera transferimos la información un poco más técnica, más especializada, más real hacia su entorno. Y bueno, esa es la idea, pues colaborarles y enseñarles lo que estamos haciendo. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Un largo etcétera para poder presentarte. ¿Qué te puedo decir? Para mí es un honor tenerte en nuestro equipo y de verdad que te cedo la palabra con gran gusto y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Ilse, como de costumbre. Mi larga trayectoria implica que tengo largos años. Bienvenidos a todos, es un placer compartir con ustedes y he visto, por lo menos en los inscriptos, que había mucha gente con la cual he tenido el honor de trabajar en distintos momentos, en sus lugares de trabajo, en sus países. Bueno, yo lo que voy a desarrollar hoy es el método del árbol de causa, pero en realidad vamos a ver todo el enfoque que subyace dentro de este método, cuáles son los principios básicos a tener en cuenta para la prevención, y después que veamos todo eso, les voy a mostrar las 3 partes del método y un caso concreto. El que después le interese, podemos más adelante analizar cada una de estas etapas del método, porque ya sería cómo manejar esa herramienta. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poco el contexto a nivel internacional con respecto justamente a cuáles son la cantidad de accidentes que se producen. Estos son datos de la OIT del año 2019, o sea, un año atrás, donde dice que realmente todo lo que tiene que ver con accidentes y enfermedades profesionales llegaron a 2.780.000 los trabajadores que sufrieron estas consecuencias, de las cuales 374 millones son los que han sufrido accidentes de trabajo. Y muchos de estos accidentes sabemos cómo repercute, ustedes que trabajan en empresa lo deben tener muy claro, que generalmente repercuten en el absentismo laboral, lo cual implica grandes gastos para la empresa, por estas prácticas de salud y seguridad donde la prevención no se tiene tan en cuenta a nivel global. La OIT, para crear conciencia sobre todos estos aspectos y evitar estas consecuencias negativas de accidentes y enfermedades en el trabajo, adoptó más de 40 convenios y recomendaciones, pero ustedes saben que estos convenios y recomendaciones, cada país tiene la opción de tomarlos o no, y de ser parte de ellos e implementarlos. Además sabemos que siempre hay una necesidad de dar respuesta a todo lo que tiene que ver con salud y seguridad, más allá. Las empresas generalmente se limitan a respetar aquellas cuestiones legales de cada país y en realidad no toman otros aspectos que son fundamentales para realmente concretar la prevención. Y estos aspectos son, las instituciones, no sé, de acuerdo a su experiencia, después ustedes van a poder comentármela, pero en general se deja la responsabilidad de la salud y la seguridad
a un determinado departamento o sector, como que esos técnicos son los responsables de que en ese lugar no haya accidentes, cuando en realidad el compromiso debe ser de todos los integrantes de esa institución. Es decir, ahí tienen que realmente trabajar todos aquellos trabajadores llegando a políticas, métodos, técnicas y procedimientos compartidos entre todos para que todos tomen el compromiso de asumir eso y cuidar la salud. Esta investigación de accidentes considero, no sé qué tipo de investigación hacen ustedes, también me interesaría que después lo comentaran. Esta investigación es fundamental, ¿por qué? Porque vamos a tratar a través de estos métodos de encontrar las primeras fallas, las primeras dificultades, las primeras disfunciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo en ese lugar, para que se desencadenara ese accidente. Solo detectando esas causas previas son las que vamos a realmente tomar medidas correctivas y no solo correctivas, preventivas, que son aquellas que uno puede después aplicar al resto de la empresa para ver si sigue existiendo esas fallas en otros lugares, antes de que se desencadene ese accidente. Bueno, este método está recomendado por la OIT, y fue adoptado desde hace ya muchos años por países europeos y también por varias empresas de Latinoamérica, aplicando el método del árbol de causa. Yo tuve oportunidad de formarme en Francia con los que, de alguna manera, donde empezó a surgir este método, que fue en la Comunidad Europea, pero de los primeros 6 países que se ocupaban de esto, donde había empresas muy, digamos, de minería, de todas estas que producen muchos accidentes, y trataban de convocar a investigadores para ver cuál era el origen de las conductas de los trabajadores que se equivocaban tanto y se accidentaban. Fíjense que centraban el problema en los trabajadores. Cuando estos investigadores fueron a los lugares que se instalaron en las empresas para ver, observar, compartir, charlar con la gente, se dieron cuenta que en realidad el problema no era la conducta de los trabajadores, sino que eran síntomas, fallas que había en el proceso de trabajo de esa empresa que no se tenían en cuenta y que desencadenaban accidentes, ¿sí? Bueno, por eso digo que este método después fue tomado en Francia por el Instituto Nacional de Investigaciones en Seguridad y escribió sobre este tema, contrató un matemático para que pudiera graficar, porque eran muchísimas las causas a lo largo del tiempo, las disfunciones que previas a que ocurriera el accidente. Por eso el método se llama árbol, porque termina siendo un diagrama que parece un árbol de causas con varias ramas. Después, otro instituto, Robert Villate, que dirigía un ergónomo del IMPAC, tomó todo lo investigado y escribió un libro que, no sé, después fue traducido acá en 1990, este es el libro, está en español, que en ese año invitamos que vinieran ergónomos acá, yo estuve allá, donde intercambiamos todo esto del método y empezó a difundirse acá en Argentina en 1990. Por suerte se logró que este enfoque fuera después un poco más conocido y se aplicara en distintas carreras. Bueno, esto como una historia un poco breve de todo cómo fue surgiendo esto. Este método es una técnica justamente que permite detectar los hechos concretos y reales, y no basados en opiniones que generalmente surgen frente a un accidente. Y lo que decía antes, se busca a lo largo del tiempo aquellas fallas para poder corregir esas fallas y que no vuelvan a producirse. Y posteriormente se toman medidas correctivas y preventivas para hacer una verdadera prevención. Y acá es lo que les decía antes, que estos investigadores hablaron de la empresa como un sistema y que cuando
Un sistema, ¿saben qué es? Está compuesto por subsistemas, que son todos aquellos sectores, departamentos, como estén organizados en cada lugar, en cada empresa en la que ustedes trabajan, todos esos siempre van a aportar algo. ¿Para qué? Para obtener el producto final que esa empresa está ofreciendo, ¿verdad? Entonces tiene que haber realmente un compromiso de todos esos niveles gerenciales de los distintos sectores para que esto realmente dé un efecto. En este método se habla de accidentes cuando se afecta a la persona, cuando termina con alguna lesión la persona. Y si bien se dice que en realidad afecta a la integridad corporal, yo creo que, por experiencia, todos ustedes lo deben saber, cuando ocurre un accidente, no solo es el cuerpo de la persona que se lastima, sino que le afecta psicológicamente, afecta al grupo de trabajo, afecta a la familia, porque eso repercute en todo el resto del contexto. Por eso es fundamental la prevención. Ellos consideran incidentes cuando no está involucrada la persona en cuanto al daño o a la lesión, sino que son daños materiales. Bueno, pero ¿qué es el método? Se dice que es un procedimiento científico porque como les decía antes, es fundamental confrontarse a los hechos de manera rigurosa y va a facilitar una mejor gestión en la medida que detectemos esa falla y podamos proponer soluciones concretas a cada una de esas fallas. Y lo fundamental también es que establece una práctica de trabajo colectivo. No es lo mismo hacer una investigación con una persona sola que poder comprometer a todo el resto que que conoce ese proceso de trabajo y que puede hacer aportes y a nivel empresarial para que se tomen las medidas correspondientes. ¿Para qué sirve? Bueno, como dijimos ya, para analizar a todos los accidentes, pero siempre en vistas a la prevención. Y un punto básico, fundamental, no hay que buscar culpables. Este método excluye la búsqueda de culpables. ¿Por qué? Eso se lo dejamos a los jueces. Porque si nosotros, por experiencia también lo deben saber, lo primero que aparece, y no, porque esa persona tuvo tal problema, tal otro, por eso ocurrió el accidente, y la empresa va a culpar al trabajador que se accidentó, la empresa, digamos, los niveles de gerenciales, mientras que los representantes de los trabajadores van a decir que la empresa no cumplió con determinadas cuestiones, o sea que el juego está en quién culpa a quién, y el que tiene más fuerza después será el que va a ser castigado, y no se soluciona nada. Mientras que si destruimos la búsqueda de culpables, que después pueden aparecer responsables, sí, por supuesto, pero si nos quedamos con la culpa al principio, no encontramos las verdaderas causas y no podemos hacer prevención donde corresponde. Bueno, nuevamente acá la definición de accidente es la muy conocida, que es una consecuencia, perdón, una consecuencia no deseada que está vinculada a la integridad corporal, y yo digo a la integridad física, psíquica, mental, social de cualquier ser humano. Pero este método agrega que es un síntoma del mal funcionamiento de ese sistema de trabajo. Al ser un síntoma, es lo que vamos a ver ahora, fíjense, nunca es debido a la casualidad. Ustedes deben haber escuchado, y yo hace 30 años que hago esto, nunca me pasó nada, es la casualidad que me tocó ahora. No, señores, nunca es debido a la casualidad, es debido a la causalidad. Y nunca hay una sola causa, sino que hay una multiplicidad de causas que se fueron relacionando para desencadenar esto. En cualquier sistema donde están las personas que trabajan, las máquinas, hay errores, porque somos humanos. Hay errores humanos, pero también hay errores técnicos. Y acá es donde gráficamente quiero mostrarles esto. Bueno, este gráfico pertenece a Boisserier, que es un ergónomo investigador, que dice que si comparamos el accidente y tenemos en cuenta un iceberg o un témpano, como quieran llamarle, donde solo se ve la punta. La punta sería el
comportamiento de la gente. Entonces, ¿qué decimos? Fue un error humano, fue un acto inseguro, no cumplió con las reglas, y en realidad no tenemos en cuenta todo lo que está debajo de eso que aparece como síntoma, como cuestión primera. No nos damos cuenta que ahí hay fallas sistémicas que están relacionadas con cuáles son las características de esa organización. Hay una cultura de prevención, realmente hay un clima laboral favorable, el contexto socioeconómico es el adecuado, las características del trabajo de ese grupo, trabaja en forma coherente, hay rivalidad, se apoyan unos con otros, la organización favorece todas estas cuestiones. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué pasa en toda esa cuestión que no se ve, que es necesario investigar, indagar? La gran pregunta, ¿se puede eliminar el error humano? Acá vamos a ver que se habla como de dos enfoques. Un enfoque que es el enfoque donde sí se centran los errores de las personas, culpándolos porque se olvidaron, porque no cumplieron con las reglas, porque estaban distraídos, etcétera, etcétera, es la que busca el riesgo cero, pero tratando de ver cómo cambian las conductas de esas personas. Mientras que el enfoque del sistema se concentra en las condiciones en que esas personas trabajan. Y justamente si se centra en esa organización, en las condiciones de trabajo, va a construir defensas para advertir esos errores o mitigar los efectos de esos errores. Ahora vamos a ver cómo. Pero una cuestión para tener en cuenta es que en las organizaciones donde no puede haber errores, porque un error puede producir una catástrofe, no solo local, sino a nivel mucho más grande, una industria química, si una explosión, una industria minera, bueno, ellos lo que tienen en cuenta es justamente la fiabilidad humana y su variabilidad, en el sentido de que están pendientes y todos los trabajadores colaboran, apenas sienten que pueden cometer un error, lo ponen de manifiesto y la empresa tiene en cuenta esto, los escucha e inmediatamente busca barreras para evitar que eso desencadene en fallas o problemas peores. Este es el modelo de Rison. Rison tiene un libro que se llama El error humano, que está en PDF, que ustedes lo pueden bajar de internet, y él habla del queso suizo, que nosotros le llamamos queso gruyère, no sé cómo le llaman ustedes, pero donde ese queso que tiene un montón de agujeritos y que es riquísimo. Bueno, él compara esto con el queso suizo y dice que para que ocurra un incidente o un accidente, es necesario que no haya, que todas las barreras tengan el mismo agujero, que todos tengan el mismo defecto para que se pueda producir. Es tan difícil pasar por todo un mismo agujero para que todos esos agujeros coincidan, que él dice que es necesario centrarse, por un lado, en todo aquello que constituye ese sistema de trabajo. Por un lado, las condiciones de la organización. Esa organización es la adecuada, ¿qué tiene en cuenta con respecto al proceso de trabajo, al diseño de los materiales? ¿Qué tiene en cuenta con respecto a los riesgos? Que tendríamos que ver la parte de condiciones de trabajo de ese lugar, todos los riesgos presentes, incluyendo los riesgos psicosociales. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo trabajan esas personas? ¿Trabajan en equipo? ¿Hay colaboración? ¿Están satisfechas con el lugar de trabajo? ¿Están bien recompensadas y reconocidas a nivel laboral y también entre sus colegas? Bueno, si yo pongo barreras, tanto barreras técnicas para cada uno de estos, como barreras organizacionales, como barreras de procedimientos y reglamentos, pero elaborados en forma conjunta con los trabajadores, porque una cosa es el que diseña no va a ser el que opera generalmente, el que está 8 horas frente a esa máquina, y no siempre tiene en cuenta todo el proceso cognitivo de esos trabajadores, todo lo que tienen que poner en juego, todos los riesgos los que tienen que asumir. Si yo tengo en cuenta todo eso, realmente esos procedimientos y esos reglamentos, si son compartidos, van a surtir efectos. Pero fíjense que no es solo eso,
Miren todas las otras barreras que se ponen. Y la última es la de los EPP, cuando ya no se puede solucionar el problema en su fuente. ¿Hasta acá se entiende? Espero que sí. Bueno, yo sigo. Después ustedes me preguntan si no. Fíjense, ¿qué podemos reflexionar frente a todo esto? Bueno, primero tener en cuenta todas las prescripciones que cada trabajador debe estar atento, y son las que vienen de las características de la materia, donde no todos los días esa materia es la ideal para trabajar. Las características de su propio cuerpo. ¿Ustedes siempre están 10 puntos y se sienten bárbaros para trabajar? No. Hay días que nos sentimos más desganados, no nos sentimos bien. ¿Qué pasa con ese colectivo de trabajo? Realmente hay normas, pautas comunes, que son justamente esas reglas no escritas, pero que son fundamentales para entendernos y llevar adelante bien un trabajo. La organización se preocupa de las pequeñas fallas para aprender de ellas y poner barreras. Y se tiene en cuenta los saberes de la gente, su experiencia, todos sus conocimientos y sus competencias. ¿Se los capacita para ello? Sí, esta estructura, esta organización, en vez de castigar por errores, premiar a aquellos que informan de esas pequeñas fallas, ahí realmente se conseguiría evitar esos peligros y esas fallas. O sea que, en la medida en que haya comunicación y retroalimentación constante con todo el equipo, con toda la gente en el proceso de trabajo, vamos a lograr realmente que estas cuestiones puedan llegar a evitarse. Sabemos que la técnica es concebida por un hombre y controlada por él, pero justamente está la posibilidad de que otros hombres se equivoquen, ya sea en el diseño de esa máquina, porque no se dio cuenta, pudo prever ese error, del que hace los procedimientos, que tampoco pudo habérsele escapado, porque hay, digamos, el trabajo es dinámico, y yo puedo escribir una prescripción para determinada tarea que conozco, pero como ese trabajo es dinámico, no estoy previendo todas las fallas que puede haber, tanto humanas como técnicas. Por eso el trabajo en conjunto es importante. Entonces, a veces uno culpa al que comete el error, pero no se da cuenta de que el error puede venir de mucho antes. Por eso se dice que cuando los trabajadores perciben que realmente hay control y cuidado de la salud de ellos en esa institución, se van a sentir satisfechos, van a colaborar, va a haber actitudes de confianza, porque ven que siempre hay ajustes, arreglos, los escuchan. Cuando eso no ocurre, hay resignación, y acá viene justamente el problema de que para poder trabajar tienen que empezar a adoptar mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa a veces la negación del riesgo, el sentir que a ellos nunca les va a pasar, y para eso entonces no usan los elementos, porque si usan los elementos de protección saben que se están sometiendo al riesgo. Y ahí es donde surge el machismo y todas estas cuestiones donde dice, a mí nunca me pasó, ¿por qué me va a pasar ahora? Supongo que también tienen experiencia de eso. Pero ahí es justamente, ¿por qué? Porque no se siente que la empresa los va a escuchar y los va a cuidar, y va a resolver esos riesgos en su fuente. En esto, hay, también si quieren, les recomiendo libros de Deshur, que habla de la psicodinámica del trabajo y que analiza en profundidad todo lo que se llama colectivo de defensa y las ideologías defensivas que cada trabajador tiene que adoptar para poder enfrentar esas situaciones críticas. Y nosotros somos todos trabajadores, y piensan en ustedes, piensen también en cuántas defensas, cuántas negaciones tienen que utilizar para enfrentarse cada día a ciertos riesgos que por ahí todavía no pudieron solucionar. Seguimos. Rison dicen también que el error humano es una consecuencia, no una causa, y que los errores están determinados y provocados por factores organizacionales y puestos de trabajo inadecuados. En cualquier sistema hombre-máquina,
a menudo es el hombre que para no parar el sistema remienda, hace un arreglo para que ese sistema pueda continuar. ¿Por qué? Porque tiene premio de producción y no puede parar el sistema, porque si no habría pérdida de la producción, y más cuando el ritmo de trabajo es muy acelerado y se le exige, el gerente de producción exige que eso tenga que ser tanto por día, mientras que el de seguridad está ahí o no está mirando eso, entonces lo que menos hacen es utilizar las barreras correspondientes a la máquina, porque por ahí lentifica el proceso. Por eso digo que tiene que haber un compromiso de todos los niveles gerenciales. Toda actividad es integrativa. Cuando hablo de actividad, hablo de trabajo real, no trabajo que tiene que cumplirse al pie de la letra con las normativas, porque la realidad es dinámica, todos lo sabemos. Si no, piensen en ustedes mismos cuántas veces a la mañana piensan todo lo que van a hacer y al final de la tarde se dieron cuenta que no pudieron hacer ni la mitad, y no porque sean vagos, sino porque hubo cuestiones que se fueron interponiendo, la realidad fue interponiendo determinadas dificultades con las cuales no pudimos llegar a cumplir con el objetivo previsto. Esto le pasa a cualquier operador en cualquier nivel. Por eso decimos que es importante tener todos los condicionantes en cuenta, los que están vinculados con la persona y con la empresa. Y para cada situación específica, porque yo puedo resolver una situación de forma bárbara, ideal, pero resulta que otra situación semejante no va a ser idéntica. Puede ser semejante, pero no idéntica. Por eso debo tener en cuenta, y yo les voy a proponer este esquema de los 5 pasos que se llama, que fue ideado por 2 ergónomos, Lepla y Cunha, hace mucho tiempo, y que centra todo en la actividad, porque saben que la ergonomía habla de la actividad, o sea, el trabajo real que es el resultado entre todas las características del contexto de esa empresa, todo, tengan en cuenta todos los aspectos de esa empresa, los objetivos que se necesitan cumplir en esa empresa, cuáles son las actividades que deben realizarse, pero hay que tener en cuenta también las características del operario, del operador, del que está ahí. Esas características que no son solo las físicas, que hay que tener en cuenta su fatiga, por eso hay que tener en cuenta el horario, hay que tener en cuenta los descansos, sino también la edad, el género y el contexto familiar. ¿Por qué? Porque depende también, primero, a qué distancia vivo. Si yo tengo que viajar horas y horas para llegar a mi lugar de trabajo, ya llego cansado. Tengo posibilidades después suficientes, medios, para llegar a mi casa, tener una buena alimentación, un buen descanso que me permita justamente recuperar toda esa energía que dejé en mi trabajo, ¿o no? Son aspectos que hay que tener en cuenta, porque fíjense las flechas, van, vienen, pero terminan en cada uno de nosotros, al final de la jornada, con una carga global de trabajo. Esa carga global de trabajo no es solo la física, es la psíquica, es la mental, es la psicosocial, de acuerdo a las relaciones, si son buenas o no que yo tengo en ese lugar de trabajo, tanto a nivel jerárquico como a nivel horizontal con mis compañeros. Por lo tanto, en todo sistema de gestión preventiva debe haber primero un diagnóstico inicial, teniendo en cuenta todos los aspectos que están presentes en ese lugar de trabajo, compartir todo eso con todos los niveles gerenciales, con la empresa, ¿para qué? Para poder, desde la organización, elaborar planes y proyectos acordes para ir mejorando constantemente esos lugares, ese proceso de trabajo, y hacer un diagnóstico continuo, porque como dije antes, todo trabajo es dinámico, y lo que yo ya arreglé, puede aparecer otra cosa al lado, o puede volver a ocurrir otra falla semejante. Entonces, es algo, como ven, círculo dinámico constante. Y vayamos a las etapas del método, que yo se las voy a contar por ahora. Son 3 etapas, básicas y fundamentales, que siempre deben estar presentes. Una etapa es la recolección de la información.
esta información no puede hacerse de cualquier manera. Es necesario. Yo no puedo, si a mí me dice, ah, mira que hubo un accidente en tal sector, fulano se cortó un dedo. Ah, bueno, ¿en qué máquina fue tal? Entonces yo hago un informe desde mi escritorio. No. Tengo que ir lo antes posible a ese lugar, ver en qué condiciones está todo, que la gente no mueva nada, porque generalmente lo que se hace es mover, justamente, ¿para qué? Para que no se busque culpable. Porque tienen ese miedo. Entonces, primero hay que crear el clima de confianza, que no vamos a buscar culpables, sino que todos me tienen que ayudar a encontrar fallas, para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, después no me voy a quedar con la opinión, no importa de dónde venga, no me quedo con la opinión, el juicio de valor, voy a los hechos concretos. Entrevisto a gente que sepa cómo se hace eso. Por eso se dice que hay una metodología y hay calidad de la información que tengo que obtener. Para esto, cuando yo doy el método, hacemos ejercicios para cada etapa para que la gente comprenda, entienda y que pueda después poder aplicarlo. Una vez que yo tengo un buen informe, voy a pasar a la segunda etapa, donde con ese informe que tengo a partir del accidente, pero me remonté lo más lejos posible de obtener todas las pequeñas fallas que fueron ocurriendo a través de los testimonios de la gente y de la observación directa, voy a hacer un listado de hechos, y en ese listado de hechos, a través de un método de preguntas lógicas, voy estableciendo la relación entre causa y efecto entre todos esos hechos. A partir del accidente, como dije, por eso se hace el árbol acostado de derecha a izquierda, porque voy a partir del último hecho. Y yo generalmente escribo de izquierda a derecha. Bueno, acá no, acá lo hacemos al revés, de derecha a izquierda, empezando por el último hecho y vamos estableciendo relaciones hasta llegar a las más lejanas. Y, por supuesto, utilizo el gráfico que está establecido para poder armar ese árbol con todas sus relaciones y poder mostrar después a quien sea para que analicemos juntos ese hecho, la investigación que hice, que la hicimos en forma conjunta, si es posible, con todos los involucrados. ¿Y qué hago con eso? Una vez tengo el hermoso árbol, tengo un lindo informe, pero si me quedo ahí no me sirve. Tengo que a partir de ahí ver sobre cuáles fueron las causas más lejanas para cortar toda esa rama, que empezaron esas fallas, y ahí es donde yo voy a trabajar medidas correctivas, para que en ese accidente, en ese lugar, no vuelva a pasar eso. La medida preventiva es, a partir de esas cuestiones que detecté que ocurrieron en este accidente, voy a hacer hipótesis para poder aplicarlas al resto de la empresa e ir a ver antes de que suceda algo si esas fallas están presentes en otros lugares. Esto sería el método, y yo lo único que puedo hacer ahora es darle un ejemplo de un accidente, que lo leamos juntos, que lo analicemos juntos, y armar el árbol, y después, ¿qué es lo que se hace con eso? ¿Están de acuerdo? No sé si acá quieren preguntas previas o ya doy el ejemplo y después seguimos. Yo creo que deberíamos abrir un espacio para preguntas, Esther, bien sea por el chat o que las personas activen pidan la palabra a través del micrófono. Bien. Haciéndonos una señal o destapando el... A ver, tenemos una persona allí con el audio. Lo que pasa es que no aparece el nombre, sino dice Galaxy A30. No sé si es que querrá como participar. A ver, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer bien sea por el chat o la pueden pedir la palabra. Gustavo, qué placer tenerte aquí, amigo. Gustavo Ojeda estuvo en Mampa cuando diste la formación In Company, Esther. Sí, señora. Sí. Gracias. Por aquí es de mañana. Buenos días. Buenos días, buenas tardes por aquí. Buenos días, buenas tardes para todo el resto, exacto. Qué y el bueno. seguidor, de verdad que sí, un placer, señor Esther. Y saludos.
Excelente, gracias Gustavo. Darenka, ¿quieres hacernos alguna pregunta, participar en algo? No, en realidad me gustaría participar ya cuando tengamos el ejemplo, justamente por los Perfecto. tipos de accidentes que yo califico por acá, prefiero esperarme al ejemplo. Excelente, excelente. No, te preguntaba porque te veo el micrófono ¿sabes? Abierto. Ya. A ver, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta hasta ahorita. Si no, nos vamos al ejemplo. Yo creo que la gente quiere el ejemplo, Esther. Bueno, Vámonos al ejemplo y después ahí sí que prepárate, que estoy casi segura que van a haber muchas preguntas. Bueno, vayan anotando todas las dudas. Vale. Yo les pido en todo caso, si quieren, pueden tomar fotos, porque después yo voy a seguir avanzando y el ejemplo, la redacción, por ahí no se va a volver a ver. Pero fíjense. No, y también sabes que lo vamos a compartir, Esther, ¿oíste? Todas las personas que están acá presentes y los que no pudieron asistir van a poder ver el video y van a poder ver la presentación tuya porque la compartimos al finalizar. Perfecto. Puede ser mañana en la mañana, pero les llegará a su correo electrónico. Adelante, Esther. Bien. Igual vamos leyéndolo entre todos, ¿no? Ese es un accidente, que es el accidente de Gastón, que terminó quemándose, pero ¿dónde se produjo ese accidente? En la máquina W2 del taller B. Carlos estaba debajo de esa máquina tratando de realizar un cambio de aceite, estaba realizando un cambio de aceite, y para recolectar ese aceite utilizaba un bidón de 2 litros, que en un momento dado lo deja al borde del pasillo. Por otro lado, Eduardo, yo no sé cómo le llaman ustedes a los autoelevadores. Autoelevador es ese que transporta dentro de la empresa de un lugar a otro materiales. Una grúa, sí. Bueno, se dirigía a expedición. Expedición sería al depósito que iba a llevar ese material. En realidad, él tenía que pasar por otro lugar, pero el pasaje habitual, que era otro espacio, estaba obstruido. Como no pudo cruzar por ahí, se fue al más cercano, que era el taller B, donde había un pasillo para cruzar, pero ese pasillo tenía determinadas medidas que en realidad el autoelevador o la grúa pasaba ahí, muy, muy justo, porque la grúa tenía 1,40 m, yo no me acuerdo bien cuánto tenía el pasillo, ya les digo, a 1,60 m. Fíjense, había poca diferencia. Pero en realidad el problema era que la grúa, este autoelevador, tenía a su vez como una de sus chapas del costado que sobresalía, estaba como doblada y sobresalía, o sea que estaba mal. Poco después, Gastón, que pasa por ahí, es llamado por Carlos. Cuando se acerca Gastón a Carlos, resbala. ¿Por qué? Porque ese bidón se había derramado. Entonces, como resbala, él para agarrarse apoyó su brazo en un caño que había ahí, pero ese caño era calorífico y no estaba aislado. Y ahí fue donde se quemó el brazo, en la parte interna del antebrazo. Ustedes ven que en este informe no hay juicios de valor, no hay opiniones, son todos hechos que se pueden corroborar, todos hechos que si yo, suponte, tanto al nivel gerencial de la empresa, la patronal, lo que sea, puede ir y corroborar que estos no son nada de cuestiones, opiniones que yo escribí en el informe. ¿Está? Bueno, frente a este informe se hace un listado de hechos, que yo tomé el listado más exhaustivo, pero que puede resumirse porque hay cuestiones que se pueden unir. Por ejemplo, les voy a leer, se los voy a poner antes el dibujo, miren, para que tengan claro. El que viene con la grúa, el autoelevador, es Eduardo, que está cruzando por ese taller B, ¿sí? Porque el otro pasaje que tenía, que está más arriba, estaba obstruido. El que está debajo de ese cuadrado, que significa la máquina W, que no es así, perdón, pero es para representar nada más, está ahí debajo y el bidón lo tiene apoyado al borde del pasillo. Fíjense que ahí hay un caño. Ese es el caño calorífico que está sin aislar.
En ese momento, por ese pasillo también viene Gastón, que no sabemos de dónde viene, pero que lo llama a Carlos, entonces se acerca. ¿Está claro? Sí. Bueno. Disculpa, Esther, no es grúa, disculpa, yo había entendido mal. Ahora que lo miro, estamos hablando de un montacarga o una carretilla elevadora acá en España. Sí, me extrañaba porque la grúa es algo mucho sí, más perdón. complejo. Entonces, eso como un motoelevador, autoelevador, bueno, es para transportar pequeños materiales de un lugar a otro interno en la empresa. Seguimos, y en base a ese informe y a este tipo de datos que tenemos y de foto quizás o gráfico que hicimos sobre el problema, vamos a hacer el listado. Dice, vamos a hacer el listado de acuerdo al informe desde el comienzo. Carlos realiza cambio de aceite en máquina W2. Carlos utiliza un bidón de 2 litros para recolectar aceite. Carlos apoya el bidón en el pasillo. Eduardo se dirige a expedición, o sea, a depósito con ese autoelevador o montacarga. El paso habitual, que iba siempre, está obstruido. Entonces Eduardo cruza el taller B. Eduardo pasa por un pasillo del taller B que tiene 1,60 m de ancho y el elevador tiene 1,40 m. Pero además, otro hecho es que hay una chapa que sobresale de ese autoelevador. Y al pasar donde está el bidón, lo golpea. El contenido del bidón se derrama, ¿sí? Llega Gastón, que lo llama Carlos, Gastón resbala con el aceite que está ahí caído, y fíjense que el brazo que no tenía cubierto Gastón, que venía con el brazo descubierto, lo apoya en el caño de vapor que no está aislado y que ese caño de vapor realmente es calorífico, se quema el antebrazo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el último hecho? El último hecho es el accidente, la lesión. ¿Cuál es la lesión? La quemadura de Gastón. Entonces vamos a ver ahora cuál es el dibujo que resulta. Por eso les decía que tengan presente, yo por la duda lo tengo acá escrito, porque no me voy a acordar de memoria cuáles son los hechos. Pero vamos a ver el diagrama que resulta de esto. ¿Lo ven ustedes? Último Sí. hecho, dijimos que es el 18, ¿verdad? O sea, la quemadura de Gastón. Si yo pregunto, y esta es la lógica que hay que emplear para establecer las relaciones entre un hecho y otro. ¿Qué fue necesario para que Gastón se quemara? Tienen que esa pregunta acá, en su proceso cognitivo llevarla, y tengo que decir qué pregunto, qué fue necesario para que Gastón se queme. Y acá tengo varios hechos. Uno, que Gastón apoya el brazo en el caño, que sería el número 17. Pero también otro hecho, que es el 16, este caño de vapor no está aislado. El otro hecho, perdón, hay un micrófono abierto que hay gritos, no sé, o hay algún ruido extraño, no sé dónde viene. No es tu perrita, ¿no, Ilse? Bueno, entonces, otro hecho es el 15, que el brazo de Gastón no está cubierto. Entonces, la causa que provocaron que él se quemara no es todo lo otro, es solo el caño que está sin aislar, que él se apoyó en ese caño y que encima no tenía el brazo cubierto. De acá, si yo pregunto qué fue necesario para que no tuviera el brazo cubierto, no puedo seguir esa rama porque no sé la causa. Si al 16 le pregunto qué fue necesario para que ese caño no estuviera aislado, tampoco tengo ninguna causa. Tengo que investigar a ver por qué no lo aislaron. Pero si yo pregunto qué fue necesario para que Gastón apoye el brazo en el caño, sí tengo respuesta. ¿Cuál es? Que Gastón se estaba cayendo, la caída de Gastón, ¿verdad? Es el 14.
Si al 14 le pregunto, porque no todo tiene que ir pegado, esto es como que estamos haciendo un diagrama pregunta por pregunta, paso a paso, relación causa-efecto. Si yo al 14 le pregunto qué fue necesario para que Gastón se caiga, me va a decir que Gastón resbaló con aceite. Y yo pregunto qué fue necesario para que Gastón resbale con el aceite, me va a decir que había el contenido del bidón desparramado, que es el 11. Pero también eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si Gastón no llegaba ahí, llamado por Carlos, no resbalaba. O sea que hubo dos causas que provocaron que justamente Gastón resbalara. Una que llegara y la otra que había el contenido de aceite desparramado. ¿Se dan cuenta cómo uno va poco a poco estableciendo estas relaciones y no todo está pegado a que se quemó, sino que fueron pasito a paso lo que fue ocurriendo? Y ahí van a ver distintos diagramas, conjunciones, disyunciones, cadenas, que son los dibujos que propone el método. Ahora, en el 12, ¿qué fue necesario para que que llegara Gastón? No sabemos por qué lo llamó Carlos. Pero vamos al 11. ¿Qué fue necesario para que ese contenido del bidón estuviera desparramado? Me contesta el 10, que el autoelevador lo golpeó. ¿Es suficiente con que lo golpee para que se derrame? Claro. Ahora vamos a preguntar qué fue necesario para que justamente este autoelevador golpeara ese bidón. Y acá tenemos varias causas. Ahora acuérdense, lo que va en cuadrado son las medidas. El 7, que es que el taller tiene 1,60 m y que por ahí está pasando Eduardo. El 9, que es que la chapa está sobresalida de ese autoelevador, que fue el que justamente golpeó el bidón. El 8, que es que el autoelevador tiene 1,40 m, por eso también está en el cuadrado. Y el 3, que es que Carlos apoyó el bidón en el pasillo. Todas estas pequeñas causas son las que desencadenaron que se derrame ese bidón. Y no solo que pasó el autoelevador y lo chocó, no, son otras causas, porque si el pasillo hubiera sido ancho, no sé, no lo chocaba. Si no hubiera estado la chapa que sobresale, tampoco lo volcaba. Y si no, no estuviera ahí el bidón en la orilla, tampoco lo volcaba. Yo ahora me voy a detener en el 7, que dice, ¿por qué Eduardo pasa por el pasillo B? ¿Qué fue necesario para que Eduardo pase por el pasillo B? ¿Qué me contesta? Que está Eduardo cruzando ese pasillo, por eso pasa esto, pero ¿por qué cruzó ese pasillo? Que fue necesario, y tenemos el 5, que el otro paso estaba obstruido, y el 4, que él tenía que ir a depósito. Por eso pasó por ahí. Me detengo en el 3 ahora. ¿Qué fue necesario para que el bidón esté en el pasillo? Y que Carlos estaba cambiando el aceite, pero debajo de la máquina, ¿sí? Y que utilizó un bidón de 2 litros. Y ahora viene yo tengo ya un lindo gráfico, tengo un montón de causas que fueron desencadenando este accidente. ¿Qué hago con todo esto? Ahora es donde yo tengo que decidir cuáles son los hechos que voy a cortar para que se encadene el accidente. ¿Ustedes sobre cuáles trabajarían? ¿Sobre cuáles harían recomendaciones para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Se les ocurre? Digo, para que haya un poco de interacción. ¿Alguien tiene alguna idea como para comentar? Si no, escríbanlo en el chat y después me lo va pasando Ilse. Sí, yo creo, dar en caso, yo creo que probablemente sobre las medidas, ¿no? Por ejemplo, del montacargas, se mencionaba que el espacio donde pasó era muy pequeño, pero aparte sobresalía una estructura del montacargas, ¿no? Entonces, tal vez trabajar sobre las medidas, hacer alguna recomendación sobre las medidas. Ajá. ¿Qué otra cosa? Sobre la colocación del bidón.
Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Yo considero que hay que trabajar, buenos días, Esther, yo considero que hay que trabajar en la cultura de seguridad, un poco lo que es la permisividad. Cualquier persona que pasara por el área y viera ese montacarga que no estaba en condiciones de operar porque tenía una condición insegura, debió haberlo reportado y haber parado el montacarga hasta tanto haya sido corregida la condición insegura del equipo como tal, ¿no? Igual, hay muchos factores, como por ejemplo el derrame. Si hubo un derrame, debe haber separado la operación y colocar algún tipo de señalización. Entonces pienso que fundamentalmente trabajar en cuanto a cultura en la gestión de seguridad. Por aquí nos dicen también en el chat, causas 4 y 5 y causas 1 y 2. Lo dice el equipo de Revex. Ajá. 4 y 5 y 1 1 y 2. Muy bien. A ver, vamos a ver cada una de ellas. ¿Y nada más? ¿A nadie se le ocurre otras? El equipo justamente que propuso fue extremos de rama. Cosa que me parece muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien iba a hablar? Buen día. Adelante. Buenos días. Bueno, Sí. ¿me escucha? Sí. Sí. Sí, básicamente lo que estoy viendo es que para todo tipo de actividad debe existir una asignación de tarea segura. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar durante dicha actividad? ¿Y cuál es la manera de prevenir algún posible riesgo? En el aspecto de cuando está el bidón, si hubiera tenido en su momento su tapa antes de ser usado, posiblemente se hubiera evitado el derrame. Pudiera ser que el montacarga lo llevara y lo hubiera tan solo arrastrado y no hubiera ocasionado ese derrame. Una señalización previa es que o trabaja el hombre o trabaja la máquina. En este caso debe de existir una norma de liberación de pasillos en la que exista un área asignada para el trabajo y un área destinada para el tránsito de montacargas. Es alguna de las cosas que pudiera haber hecho al respecto y de ahí pues se derivan las otras consecuencias por no haber tomado esas medidas previas. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algo más escribieron, Ilse? A ver, dice elaborar una carpeta de análisis de trabajo, de análisis de riesgos por puesto de trabajo. Revex nos vuelve a decir, estos son determinantes del accidente, fallos organizativos, los que ellos habían comentado antes, 4 y 5, 1 y 2, fallos organizativos comentan. Y listo, ya no tenemos más en el chat. Bueno, a ver, antes de mostrarles cuáles son las que en este ejemplo hemos tomado, les voy a dar respuesta a algunas que fui anotando. Bien, la colocación del bidón. Y también hay varios que hablaron del bidón. El derrame y bidón con tapa, dicen. Colocación del bidón, la del bidón, este era el número, ¿dónde estábamos? Perdón, que no recuerdo. Carlos apoya el bidón en el pasillo, el 3. Fíjense que el 3 tiene a su vez dos causas que lo provocaron, el 1 y el 2. Yo puedo cortar el 3, pero también tengo que pensar qué puedo hacer en el 1 y el 2 como proponía otro grupo. Es decir, acá lo que hay que hacer es empezar desde los extremos de rama. Ahora empezamos al revés. Buscar en los extremos de rama aquellos hechos sobre los que puedo actuar. Si no puedo actuar en uno de los extremos, no tengo nada que cambiar, me voy al que sigue. Si en el 1 y en el 2 puedo hacer propuestas, es posible que pueda evitar el 3, pero si en el 1 y en el 2 no es suficiente, me voy al 3. Y en el 3, fíjense, poner tapa, dice. Recuerden que esta persona está debajo de una máquina, solo, cambiando aceite. ¿Tiene otro lugar donde apoyarlo? No, además, ¿puede desde ahí ponerle una tapa? ¿O tiene que salir debajo de la máquina para poder ponerle tapa? No lo sabemos. Son hipótesis que nos vamos haciendo. Pero puede haber otras soluciones.
que después vamos a ver. Con respecto a 5, sí me parece muy bien, pero poner en el 5 porque hay un paso habitual obstruido. El otro paso, no este pasillo B, sino el otro. Y ahí sí habría que preguntarse qué fue necesario para que ese paso esté obstruido. Y inmediatamente ver qué es lo que lo está obstruyendo y qué medidas debemos tomar. Con respecto al 4, que también lo propuso ese grupo, que dice que Eduardo va a depósito, acá lo importante sería, si sabemos que va a depósito, y el taller B, como otra persona dijo, que no haya coincidencia entre máquinas y hombres, si hay hombres trabajando, no permitir que pase una máquina por ahí, que me parece muy bien, ahí en realidad tendríamos que averiguar si hay otro lugar que pueda pasar para ir a expedición. Es decir, tenemos que seguir investigando a ver qué otro espacio, además de resolver ese pasillo obstruido, pero averiguar si hay otro paso, porque a lo mejor el pasillo obstruido están derribando paredes para arreglarlo de alguna manera. O sea que hasta ahí vimos estos extremos de rama. Después alguien propuso las medidas. Bueno, justamente lo más difícil es arreglar las medidas. Por eso van encuadrados. Cuando van encuadrados son aquellas que son difíciles, porque si no tendría que proponer que tirar paredes para ampliar ese pasillo. Y eso es más complejo, hay que buscar medidas más simples. Y el otro sería la medida del autoelevador. Va a ser un poco difícil que compren otros autoelevadores con otras medidas, pero sí puedo trabajar, como alguien lo propuso, en la chapa, que sobresale. ¿Qué es lo que debo hacer? Previo a utilizar un montacarga o uno de estos aparatos. Pero se olvidaron de otros extremos que son importantes. Fíjense, ¿no hay otros extremos de rama? Aunque estén más cerca del accidente, pues son extremos de rama. Alguien me así con la cabeza. Evidentemente, hay un caño sin aislar, y es un caño calorífico. ¿Qué debería ser urgente? Cubrir ese caño. Si no lo puedo cubrir, inmediatamente tengo que poner algo para que nadie se acerque a ese caño. Y sí, por supuesto, cubrirlo. Y la otra, que esta persona que llega, que es Gastón, tiene el brazo sin cubrir. Pero fíjense que en el 12 dice que Carlos llamó a Gastón. ¿Es que acaso Gastón tenemos que obligarlo a usar un uniforme para estar en ese sector? Y si estaba pasando por ahí porque iba al baño o al comedor, no sé, era un lugar donde podía pasar y venía de una oficina, ¿le voy a hacer usar uniforme? No, tengo que averiguar antes si realmente fue llamado por Carlos, por qué fue llamado y de qué oficina venía, de qué sector venía. Fíjense que el 12 también es importante, porque si yo no averiguo la causa por la cual lo llamo, acuérdense que Carlos está debajo de una máquina, y si necesitamos un ayudante, ahí tengo otra medida para proponer, que cuando se trabaje en cambio de aceite, no haya una sola persona. Fíjense cuántas cosas se nos pasaron por alto. Mientras que en este diagrama podemos encontrar todas esas causas para justamente en cada una de ellas hacer propuestas. Las otras propuestas que hicieron, que son más generales, esas ya pasan a ser preventivas. Preventivas quiere decir irme más allá de este lugar del accidente. Primero tengo que tomar todas las medidas necesarias que están acá, en este sector, en este lugar. Y después recién hacer propuestas para otros sectores y generalizarlas, como por ejemplo hacer un checklist de todo lo que tenga que ver con móviles internos de la empresa antes de usarlos para ver en qué condiciones están, ¿sí? En ver qué otros lugares puede pasar esta persona más allá de ese pasillo que está obstruido, etcétera, etcétera. Veamos algunas, cómo vuelco yo estas medidas en una planilla.
Acá tengo una planilla con 3 columnas. La primera, que habla de factor de accidente, son esos factores que yo elegí, que voy a cortar en cada rama del diagrama. Medida correctiva es para este lugar concreto, y medida preventiva son hipótesis, factores potenciales, que todavía no son accidentes, pero que pueden estar presentes en otros sectores de la empresa. Primera columna, ¿qué cortamos acá? No están todos, pero y tampoco están todas las medidas que se pueden tomar. Solo ejemplo. El básico, caños sin aislar. Entonces, la medida inmediata, como decía Ilse, o como algunos de ustedes también debe haberse ocurrido, es aislar esa cañería. Si me dicen, no, pero tengo que comprar el material porque no lo tengo que llevar otra medida. Por eso nunca se debe ir con una sola medida para negociar y para implementar con la empresa. Para que me autoricen tengo que pensar varias medidas. Siempre tengo que tener alguna en el bolsillo. ¿Por qué? Si yo voy con varias, voy desde la más simple, la menos costosa, hasta aquella que por ahí cuesta un poco más. Entonces, acá puedo proponer aislar mientras tanto ese lugar, poner protecciones y demás. Tengo un pasillo obstruido, que tampoco sé cuál es el pasillo, por qué está obstruido, pero sí, como alguien dijo, delimitar la zona de tránsito que vaya a depósitos, cuáles son los lugares que pueden circular con los autoelevadores para llegar ahí. Y por supuesto mantener orden y limpieza en todos los lugares de tránsito. Con respecto al autoelevador, es reparar inmediatamente ese vehículo, pararlo, como alguien dijo, y reparar. Con respecto al bidón al borde del pasillo, en vez de prohibirle que lo ponga ahí, porque por ahí no tenía otro lugar, tengo que decir que cambiemos los bidones por algunos que son anti-invocables, son justamente adecuados para todo tipo de líquido que no se van a volcar, porque tienen una posición especial donde jamás se vuelca. Como ejemplo solo, volvamos a la primera columna, cañería sin aislar. Vamos a la tercera y ahí empiezo, después que propuse todas estas medidas correctivas, inmediatas, me voy a ver qué pasará en otros lugares. Es decir, empiezo a hacer hipótesis. Hipótesis, no es necesario que esté en esa falla. Tengo que ir a verificar si está en esa falla. Me hago hipótesis. Entonces, si acá hay un caño calorífico sin aislar, me voy a plantear que en otros lugares donde se trabaja con caños caloríficos, puede haber también otros caños sin aislar, ¿sí? Y ahí voy después a recorrer la empresa para ver si en esos otros lugares, solo donde haya caños caloríficos, baños, cocinas, qué sé yo, otros lugares donde sé que se trabaja con caños de calor, para ver si están bien aislados o no. Con respecto al pasillo obstruido, si acá hay un pasillo obstruido, mi hipótesis es que en realidad por ahí otros lugares de tránsito también están obstruidos y voy a tener que ver si hay señalizaciones adecuadas, si se mantiene orden y limpieza en esos lugares o no. Hipótesis, que todavía no son hechos. Si hay un autoelevador que tiene una chapa mal, evidentemente mi hipótesis va a ser que falta mantenimiento, falta checklist en todos esos móviles a la empresa. Con respecto al bidón, lo mismo. Si acá hay un bidón que se volcó, tengo que ver en otros lugares donde juntan líquido que esos bidones sean los adecuados. Esto solo como ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, ahí de todo lo que yo escuché tendrían que diferenciar medidas correctivas de preventivas para negociar inmediatamente las correctivas. Cuando yo me siento, no sé si tienen comité mixto en los lugares donde tienen que tomar decisiones, porque yo puedo proponer, pero el que tiene la decisión es el que va a tener que invertir, o proponer la organización, que es la que tiene que establecer las mejoras. Tengo otra planilla, no tengo más, perdón, o sí, me parece que no está la otra, sí, esta, perdón. Esta es para cuando yo tengo los factores potenciales de accidente, y voy a hacer una planilla con cada factor potencial, voy a recorrer los lugares como les dije antes, y voy a mirar en qué puesto puede estar esa falla, ¿sí? Y después recién ahí voy a hacer las medidas preventivas correspondientes para cada sector.
Cuando yo tengo todo esto, voy a una planilla que tengo que acordar cuando se toma de decisión, donde para poder hacer un seguimiento tengo que escribir esas medidas. Entonces voy a poner cuál es la medida acordada con todo el equipo y los que toman decisiones, a qué puesto, a qué área pertenece esa medida, en qué plazo la vamos a implementar, quién va a ser el responsable de implementarla. Si, por ejemplo, es mantenimiento, yo no puedo poner mantenimiento, porque si en mantenimiento es una empresa grande y hay 5 o 6 personas, se van a tirar después, no, pero si era fulano, no era, no. Que esté nombre y apellido y que esa persona firme esta planilla. ¿Quién es el responsable que va a hacer eso? Y el costo que lo sacará la empresa y dirá, bueno, esto lo podemos hacer en tantos días. Ustedes pueden decir, no, hay uno que es tomar medidas inmediatas para que nadie más pase por ese pasillo, es ahora, poner tal cartel o tal cosa. Cuando se cumpla el plazo acordado para implementar esas medidas, yo tengo la otra parte que dice control, donde esta misma planilla puedo colgarla en el sector donde estoy proponiendo estas medidas, para que ellos controlen si se está haciendo la mejora o no. Pero yo también después voy a pasar a ver si se hizo la mejora o no, y ver si esa mejora que propuse fue la adecuada o el que tiene que llevar a cabo y el que tiene que trabajar con eso no le resultó práctica. Entonces yo tengo que buscar otra medida. Pero acá sí tengo que ver constantemente si se cumplieron o no. Por eso esta planilla tiene que estar firmada por todos los responsables. Bueno, esto creo que sería las 3 etapas del método, cómo se cierra. Ya les dije que para cada etapa, cuando yo doy el curso, hacemos ejercicios concretos. Cada uno de los participantes trae casos que le costó resolver para analizar juntos, y vamos viendo cuáles son las maneras de llegar a cabo y de que logren cada uno la comprensión de aplicar esta herramienta y cómo se aplica. Bueno, acá está toda la bibliografía recomendada, que también la van a tener ustedes, pero ya algunas se las mencioné. Bueno, no sé, hasta acá llegamos. Ahora, todas las dudas, preguntas, cuestiones, reflexiones, escucho. Si hablan y si escriben, Ilse me lo va pasando. Sí, Igual yo te lo voy pasando. De momento, si quieres, podemos dejar de compartir pantalla, Esther, de manera que podamos vernos todos. de compartir pantalla. Qué bien, Vale. ahora los veo. Victoria, Sí, aquí es de estamos. Costa Rica, bienvenida, que nos conocemos, hemos trabajado juntos. Y no sé quién más está, de los conocidos, bueno, no los veo a todos, veo varios. Ajá, sí, bueno, Hay dos Victorias. tienes unas flechitas del lado derecho e izquierdo donde también puedes ver las personas que no se ven en la primera pantalla. Bueno, abrimos el ciclo de preguntas y respuestas para quienes quieran aprovechar esta interacción con Esther y basado en el ejemplo y a lo mejor alguna situación puntual que ustedes tengan en la que quieran aprovechar de hacerle la consulta a Esther, pues bienvenidas las preguntas. A ver. No veo a nadie que levante la mano, Esthercita. Nadie. Que escriban los que no se animan a hablarlo. Nada. Sí, no tengo nada en el chat todavía. No sé El problema es, o fui muy precisa, o fui muy clara. Gustavo. Vamos a darle la palabra a Gustavo, que nos quiere participar. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias por la información recibida. De verdad es un honor volverla a refrescar. Yo le adicionaría a la metodología, sobre todo a la última parte, cuando empezamos a recoger la información. Tuvimos en la práctica muchos accidentes donde ciertamente el método ataca lo que es el factor trabajo, ¿no? Pero la parte del factor humano, donde no es tan tangible así de mandar a reparar o corregir, también le adicionamos en ese cuadro de medidas de control para donde se toman las recomendaciones, todo lo adicional a la capacitación, quizás a la falta de formación por
por procedimientos de trabajo, como bien lo decían por ahí los compañeros, que faltaba un análisis de trabajo seguro. Entonces, ahí vimos esa parte blanda en la práctica donde aprovechamos y lo incluimos en la parte de las medidas de control, de tal forma que también existiera un compromiso, no solo del equipo de seguridad, sino de los líderes naturales de esas personas, en que se creara una capacitación por competencia para que en aquellas debilidades que existía por falta de conocimiento, pudiera ser cubierta con o identificada cuando se investigaran los accidentes de trabajo. Muy interesante. Realmente, sí, Gustavo, creo que es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos, pero también la entrevista con esas personas para ver realmente qué piensan, qué sienten ellos. Sí, es porque era más allá de sus competencias, que no conocían bien el manejo de esa situación, o también porque el trabajo en equipo no siempre es así, no hay colaboración entre ellos y quizás hay que averiguar si realmente sienten el apoyo de sus compañeros y de su jefe para realizar la tarea, ¿sí? O solo los obligan a hacer determinadas cosas sin antes prever todo esto que vos estás señalando, que me parece fundamental. Sí, así es, así es. De resto, bueno, ¿no? Magnífico. Excelente. Gracias. A ti, Gustavo, a ti muchísimas gracias. Nos dice Darenka que ha tenido que ausentarse porque, bueno, tiene una situación, algún tema relacionado con COVID en su empresa y tienen que hacer un procedimiento específico y necesitaba ausentarse. Ya le di las gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta, a consultar, a aprovechar? Ajá, Fernando Jiménez ha abierto el micrófono. Fernando, ¿quieres preguntarnos algo? Más que una pregunta, sí quisiera recordar que una vez que ya vimos todo este proceso de cómo fue lo del accidente, se tiene que difundir en toda la empresa para que todo el personal lo conozca. O sea, muchas veces nos quedamos tan solo en el área donde fue el accidente y la gente está desconociendo qué es lo que está pasando, para que en su momento un trabajador puede ser cambiado de puesto y sabe cuáles son los riesgos y peligros de X actividad. O sea, y esto la alta dirección debe estar consciente de que todo eso, las soluciones que se dan siempre va a salir más barato que arriesgar la vida de las personas. Nosotros como personas responsables de las áreas de seguridad, nunca tenemos que perder de vista precisamente eso, que nosotros tenemos una gran responsabilidad precisamente de cuidar la salud, y no tan solo de las personas, sino si genera un siniestro, es incluso la total pérdida de la empresa. Eso sí tenemos que dejarlo claro. La otra cuestión es que nosotros, a pesar del tiempo que tengamos, toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Qué mejor que las personas, los operarios, las personas responsables, nos pueden decir qué es lo que está pasando, porque cuántas veces encontramos que ellos de alguna u otra manera ya lo reportaron por decir a mantenimiento, pero ahí quedó. O sea, no hubo nadie que le diera seguimiento. Entonces, si no, hay que dejar que el área de seguridad sea un buzón abierto, que toda la gente sin riesgo a hacer, o que no tengan miedo de que en su momento dado hasta lo vayan a despedir porque está haciendo observaciones. Esa es la confianza que la alta dirección debe proponer en sus políticas de seguridad, de que la vida es más valiosa y es el activo más importante de la empresa. Cuando tengamos esa visión por parte de la dirección, el trabajador se va a acercar y no tan solo va a indicar esto, sino vamos a encontrar una lluvia de problemas que hay dentro de la empresa que nunca se dieron por el miedo a la represión. Entonces, es la alta dirección que debe poner las políticas, difundir y que todo el personal tenga conocimientos. Y para eso hay que dar una inducción del personal y que año tras año dijeran, no tan solo como se dice ahora, ¿verdad? 1 millón de horas hombres sin accidentes, que todo el mundo los oculta, sino que veamos qué problemas hubo, qué fue lo que se hizo en la empresa, que el trabajador sienta que la empresa está haciendo algo, que no se quedó tan solo en una observación, sino que también se le dio solución. Gracias. Fernando, gracias a vos, totalmente de acuerdo, pero eso justamente en algunos casos es casi misión imposible, pero nunca deben dejar de lado eso, que tiene que haber compartir esta idea de
prevención con todos y no sentir que solo ustedes tienen que llevar esa carga. Es algo que tiene que ser compartido por todos y todos tienen que poner el hombro para que eso funcione bien. El cuidado de la salud de todos, que no es solo del operario, es de todos los niveles, ¿sí? Excelente, Esther. Por aquí, por el chat, antes de dar la palabra a quien la pida para comentarlo, hablándonos. A ver, tenemos en el chat Darenka, bueno, ya nos dijo que se había tenido. Ingrid, qué placer. Tenemos aquí en la sala a Ingrid Naranjo. Ingrid Naranjo es de una consultora de Costa Rica que se llama Territorio Psicológico y que es parte del comité de organización del Congreso Internacional de Moving y Bullying, que se celebra bianualmente, si mal no recuerdo. Es el que yo estuve, Esther, en Buenos Aires. ¿Te recuerdas cuando estuve por allá? Gracias, Ingrid, por estar aquí. Ella nos dice algo súper interesante. Dice que muchísimas gracias por el ejercicio. Ha sido claro que en muchos casos dejamos de ver detalles y que la técnica nos permite ir mucho más allá. Definitivamente, yo estoy convencida que este método es el que deberíamos estar utilizando. ¿Sabes qué, Esther? Voy a aprovechar de comentarles algo a toda la audiencia y a ti, a ver qué opinas tú, porque fíjate, en estos procesos de prevención y yo desde el ángulo de la consultoría, desde afuera, en las organizaciones, siempre abogaba por el método, ¿no? Bueno, y Gustavo es parte, él también fue cliente mío y sabe que nosotros éramos muy pro método del árbol, inclusive para los accidentes que son leves, porque a nosotros nos parece que aunque sean leves, precisamente vamos a trabajar la prevención. O sea, y hay una concepción o un común denominador en los distintos clientes en los que hemos intervenido en estos procesos de consultoría, donde nos dicen que el método del árbol realmente sí lo utilizarían, pero para accidentes más graves. Porque hay otros métodos, los 5 por qué, porque está la espina de pescado, porque hay una serie de métodos que son un poco más simples para accidentes más leves. ¿Tú qué opinas de eso, Esther? ¿Qué nos recomiendas? Mira, lo que dicen es cierto. Acá en Argentina la superintendencia hace muchos años y sigue sosteniendo, creo eso, que este método, por el tiempo que lleva, por la profundidad y por todo, se aplicara, les exigía a las ART y a las empresas que lo apliquen solo para mortales y graves. Okay. Pero yo no opino lo mismo. Yo creo que para poder hacer verdadera prevención sería importante, porque una vez que uno tiene el manejo del método, no es tan engorroso. Más si consigue el apoyo, como bien decían, de todos, no que solo caiga en la responsabilidad del de seguridad, sino si creamos el clima para que todos aporten y puedan expresar cuáles fueron las fallas, cuáles fueron los inconvenientes, yo creo que sería muy útil aplicarlo siempre, pero en forma conjunta, colectiva, ¿sí? Sí, siempre es importante. Siempre sí, importante. En otros casos, en Chile, por ejemplo, se pide que se aplique. Por suerte, yo estuve asesorando en Chile desde el año 90, creo, 98, algo así, hasta ahora que sigo desde los ministerios y hasta en las mutuales, que me siguen llamando, gracias a Dios, me encanta colaborar con ellos, han logrado establecerlo como obligación y como ley. Excelente. Para que esto lo cumplan todos. Maravilloso. O sea que, sí, excelente. Sigo por aquí porque no veo ningún micrófono destapado. Antonio, no veo ningún micrófono destapado. Bueno, voy a seguir con los chats mientras las personas se animan a seguir participando. Susana nos dice, Susana Delgado, Susana también te conoció, Esther. Ella era la responsable de salud, seguridad y ambiente de Lincoln Electric, Lincoln Soldaduras en Venezuela. Dice, es importante incluir en las inspecciones las acciones que nos permitan prevenir. La prevención comienza desde que se piensa comprar algo en la organización o antes de iniciar
un cambio, un proyecto, efectivamente. Así es. Ingrid nos dice, coincido con el compañero, si no se divulga el cambio y las medidas pasarán inadvertidas. Saludos cordiales a todos. Ingrid Naranjo de Costa Rica. Gracias, Ingrid, por haber venido y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en otras actividades. William Galloso nos dice, ¿qué diferencia existe entre la técnica de investigación de accidentes del árbol de causas y la del árbol de fallos y errores? Gracias por la charla. A ver, Esther, esto es contigo. Más profundo. Cuéntanos. En realidad, yo no conozco en profundidad el árbol de fallas y errores, pero si no utilizan las mismas preguntas, si no utilizan los mismos principios básicos que estuvimos viendo hoy, realmente no es igual. Creo que no es igual. Debería profundizar más el de fallas, pero si no se llega a este nivel que estamos hablando hoy con todo este enfoque, no es lo mismo. Sí. Susana Delgado ha levantado la mano. Susana, te doy la palabra, corazón. Sí, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, muy buenos días. Un placer estar acá con ustedes y con toda la experiencia de Esther. Mira, sí comparto totalmente lo que dice Esther con respecto del método, porque ¿qué ocurre? Cuando empezamos a diferenciar cuál es la gravedad, por supuesto que un accidente mortal, por supuesto que hay las consecuencias y sabemos que hay que investigarlo. Pero cuando empezamos a ver si es moderado, si es grave, si es menos grave, ahí empiezan a entrar los criterios personales de quienes están en la organización o quienes están involucrados en la investigación. Y yo pienso que sí se debe aplicar en todo tipo de situación, porque es lo que dice Esther. Eso va formando parte de la cultura, de quienes manejan el servicio de seguridad, si es el caso de Venezuela, o quienes llevan estas partes. Y que el día que esa persona se vaya, la cultura queda dentro de la organización. Porque entonces muchas veces ocurre que el que sabía el método era la persona de seguridad, esa persona se fue y ya nadie lo sabe hacer. Entonces, en la medida, y esto es como los ejercicios, uno al principio a lo mejor el músculo duele, el primer día, la primera semana, se ve muy difícil quizá al principio lo que es la metodología, pero cuando después ya lo aprendes a hacer, ya forma parte de un ejercicio cerebral, mental. Y entonces ya forma parte de tu rutina, inclusive este tipo de metodología amplía lo que es la visión de las personas. Y por supuesto que eso no debe estar involucrado solamente la gente de seguridad, tiene que estar involucrado quienes estaban en el sitio, pero también quienes fueron los proveedores internos, clientes y proveedores internos. Porque a fin de cuentas, cuando empezamos a ampliar ese abanico de personas que tienen que estar involucrados, enseñamos a más personas. Yo siempre he sido partidaria de que la información no es mía, la información se maneja. El día de mañana yo me fui a la organización, la empresa debería continuar haciendo las cosas igual o mejor, ¿no? Uno no siempre es el que hace las cosas mejor, pero por lo menos que exista una cultura. Entonces, en el momento que se deja el criterio, este incidente sí, este accidente no, pero no fue tan grave, pero sí fue grave, porque ¿cuál es el problema? Que a lo mejor en el momento no se ve la gravedad del accidente o no se ve la realidad de la consecuencia, pero estamos claros que cuando hay una situación de seguridad, a veces la consecuencia aparece a las 2 semanas, aparece al mes, aparece alguna situación y entonces, ay, si era grave y no nos habíamos dado cuenta. ¿Sí? Entonces, es parte quizás de entender el método, aplicarlo y prontamente se convierte en lo que es un ejercicio diario y no pasa a ser como que un trabajo adicional, sino que va siendo algo que lo va generando automáticamente y si lo vas incluyendo después en tus procedimientos, esas inspecciones que ya tienes, esos formatos que ya tienes, los haces parte de tus procedimientos, no tienes que hacer un trabajo adicional, lo incluyes dentro de tus procedimientos y está listo y no se tiene que ver como un trabajo más allá de lo que realmente es, porque a fin de cuentas esas siempre van a ser las evidencias que vamos a tener en nuestra gestión para el presente, para lo que ha pasado y para lo que puede venir. Y de esa manera nosotros como profesionales también nos resguardamos de la información.
Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Susana, comparto totalmente lo que decís y te agradezco tu aporte. Y además tengan en cuenta esto, los de seguridad es como que les dan a ellos toda la responsabilidad y no es así. Vuelvo a repetir, esa responsabilidad tiene que ser compartida por todos. Otra cosa, no siempre el de seguridad, como no es Dios, no está en todas partes. Y si la empresa es muy grande, o hay otras empresas de la misma, digamos, multinacionales o lo que fuera, u otros sectores, no puede estar en todos lados. Entonces, lo importante es que la gente, como decía Susana, conozca este método, por lo menos la primera parte, por lo menos, aunque después no lo aplique todo, pero sí la primera parte de cómo recoger información, cómo tomar fotos inmediatas, ahora con los celulares todos podemos hacerlo, cómo realmente crear esa confianza, tanto los supervisores con su gente, con los operarios que se sientan protegidos, que sepan que van a aportar, como bien decía antes otro compañero. Bueno, esta es la cultura que queremos que esté presente en todos los lugares de trabajo. Les cuento que así como muchos dicen que lleva mucho tiempo, yo he tenido oportunidad de trabajar con una multinacional, donde mostramos el método acá en la Argentina, y después me consultaban, estamos preocupados porque nosotros para cada accidente paramos todo inmediatamente, los gerentes, los de seguridad, los de supervisores, los que sean, todos los involucrados, nos trasladamos inmediatamente al lugar, recogemos todos los datos que podemos y nos sentamos y hacemos el informe y el método aplicamos con las medidas urgentes. Eso nos lleva como 2 horas. Yo dije, los aplaudo, me pareció genial. Y no solo eso, dice, apenas terminaban de hacer todo el estudio, lo publicaban en internet para todas sus empresas, para que en cualquier otro lugar ya tuvieran previsto que esas fallas podían causar accidentes. Así que fíjense que cuando se quiere, se puede. Sí. Esther, mira, sumándole un poco a lo que tú estás diciendo, yo creo que es un tema de asimilar, primero reconocerlo, o sea, conocerlo, luego reconocerlo como un método fantástico para poder hacer una prevención más profunda y hacerlo una cultura, un hábito, pero algo yo creo que es muy importante, darse el permiso de aprender a no emitir juicios, sino hacer listas observables, o sea, porque lo que yo he notado, inclusive aquí en España, yo tuve recientemente una experiencia en una empresa donde estaba trabajando bajo relación directa con ellos y nos hicieron estábamos por encima de la media de accidentabilidad del sector donde pertenece esa empresa. Y nos hizo la visita la gente de la Mutua, la técnico de la Mutua. Saben que las Mutuas aquí en España funcionan como unos entes colaboradores de la seguridad social. Y cuando ellos vinieron a hacer las investigaciones de los accidentes, pues nada, nos dimos cuenta que no hay una cultura real, sino que van, revisan, hacen 3, 4 preguntas, 5, 6, tal vez 10 preguntas al trabajador accidentado, si está en condición, o al equipo que estuvo presente, tipo testigos del accidente, y al supervisor, pero si no está el supervisor no importa, o sea, es muy de cumplir. Entonces, claro, cuando tú vas a ser como especialista, hay un paradigma que, bueno, que si tú no estás bien condicionado en la observación y en la escucha y poder sustraer de allí lo que es el hecho observable, cuantificable, medible, que tú puedas realmente, tiende a hacer juicios y a colocar cosas que tú supones que pudo haber ocurrido. Y más cuando se tiene experiencia en el proceso como tal. Entonces, la experiencia que yo tuve en esta empresa es que los accidentes, así fueran un rasguño, tuve un ejemplo de una investigación hecha por la Mutua, donde ellos encontraron como unas 4 causas y basado en esas 4 causas hicieron una serie de recomendaciones y medidas de prevención. Yo hice esa misma investigación con el método y encontré 32 causas.
Fue un simple y llanamente un traumatismo en la tibia de un trabajador. Y yo encontré 32 causas, y por supuesto las inmediatas y las causas básicas. Pero basado en eso es que cuando la chica de la mutua ve la investigación me dice, mira, es que yo nunca, o sea, no me da tiempo. Es que esto es muy profundo, pero realmente, Esther, yo creo que es un tema de hábito y primero conocer el método, luego reconocerlo como un método extraordinario y verdaderamente pensando en la gente, en el personal, en los trabajadores, y luego hacerlo un hábito partiendo de eso, desvinculándonos de los juicios y conectándonos con los hechos. Es el primer paso que yo creo. Me parece fundamental, incluso otra sugerencia, porque yo también he escuchado cuando vas a observar y hablas con los operarios y demás con los trabajadores, también emiten juicio. Entonces yo lo que hago es en la entrevista repreguntar a partir del juicio que ellos emiten, o de la hipótesis, cualquier cosa. Entonces si yo no lo tengo, repregunto hasta que me van y me señalan lo que ellos quieren decir, y ahí está el hecho. Entonces yo lo que tomo es el hecho, no lo que comentaron al principio. No sé si se entiende. Se puede llegar al hecho, tenés el micrófono corta, se puede llegar al hecho a través de preguntar y repreguntar. Por eso las entrevistas son fundamentales. Fundamentales, sí. Mira, Esther, tenemos personas que están en el chat esperando para que compartamos lo que nos dicen. Fíjate, Victoria nos dice, excelente explicación y totalmente de acuerdo que el método debe aplicarse desde los accidentes leves, lo que nos permite tener una visión más clara de las oportunidades de mejora. Además, permite visibilizar la importancia que reviste la ocurrencia de accidentes de trabajos leves que en muchas ocasiones se subestiman. Muy bien, excelente. Ismara, mira, aquí está nuestra profesora Ismara Borges. Gracias. Qué maravilla. ¿Te recuerdas de Ismara, una del equipo del IAES y del Centro de Estudio de la Salud de los Trabajadores? Una de mis mentoras maravillosas que quiero y adoro. Gracias, profe Bella, por estar aquí. Nos dice, saludos Ilse, felicitaciones por esta iniciativa de retomar la formación para la investigación de accidentes de trabajo de la mano de Esther Giraudo como experta, ya que a nivel mundial el contexto de la pandemia por COVID-19 se ha sesgado la mirada de la salud ocupacional al riesgo biológico y no en toda la gama de los riesgos de accidentabilidad y morbilidad ocupacional ocurre agravados por la precariedad laboral que se ha profundizado con la recesión económica mundial. Ciertamente, mi profe Bella, eso es correcto. No sé si quieres agregar algo a esto que nos dice la profesora Ismara, Esther. Quiero agradecerle y además a todos recordarle que justamente con este problema del COVID se acentuaron mucho más los riesgos psicosociales. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque especialmente aquellos que son trabajadores esenciales o que tienen que seguir yendo a su lugar de trabajo, tienen que ocultar el temor que les produce. Quizás niegan el riesgo, entonces dicen, esto no es nada, que es una simple gripe, o ¿para qué voy a estar siempre protegido? Bueno, es la defensa que utilizan, porque si van con miedo, no van a poder actuar, no van a poder desarrollar su trabajo. Y más la gente de salud, que sabe que está en contacto directo con el COVID. Entonces, ahí es donde estos riesgos psicosociales hacen estragos, por la angustia que produce y que tienen que reprimir para poder seguir adelante. Así es, gracias Esther, por eso es correcto y está ocurriendo a nivel mundial definitivamente. En algunos lugares un poco más agudos que otros por las condiciones puntuales de cada país, la forma como se llevan los sistemas de salud, cómo se lleva el sistema de vigilancia epidemiológica de la situación del COVID, que no en todos los países está medido adecuadamente, en algunos otros, como es el nuestro, lamentablemente, pues con poca medición o quizás cero medición. Pero bueno, al final de toda la historia, a ver, nos dice Antonio, excelente toda la información, saludos desde Venezuela, Antonio Rondón, gracias Antonio por estar con nosotros. La profesora Ismara nos manda muchos besos y cariños, como siempre, completamente de acuerdo con Esther, la predominancia de los riesgos psicosociales es algo que tenemos que atender. Y bueno, nada, yo creo que ya dicho todo esto, no sé Esther, si tú quieres hacer algún cierre particular.
Bueno, en principio agradecer a todos, que realmente tengan recuerdos muy lindos de aquellos con los que hemos trabajado juntos, y bueno, y con todos los demás nuevos, bienvenidos. Cualquier duda, cualquier consulta a través de ILSE, acá estamos para colaborar con ustedes, y que ojalá todo esto lleguemos a implementarlo y podamos lograr que los trabajadores, cuando van a trabajar, van a ganarse la vida, como decía un gran maestro, no la vayan a perder. Así es. Y todos somos trabajadores, así que todos tenemos que cuidarnos. Muchísimas gracias, Esther. Y bueno, recordarles a todas las personas que representan empresas acá o que son miembros de los equipos de seguridad y salud en el trabajo o que son de recursos humanos, que este tipo de actividades las podemos entregar bajo la modalidad in-company, específicamente ajustada a la realidad de ustedes, o sea, ajustada a sus riesgos, ajustada a sus ejemplos, para capacitar y formar a esos equipos de seguridad y salud en el trabajo o servicios de prevención, como se les llame en sus países. Me parece que nos han dicho algo más por aquí, que lo voy a leer. Dice Angemi, me imagino que es Angie, es Angemi. Angemi es una chica que fue miembro de nuestro equipo y desde Estados Unidos también, pues está, todavía no, pero sí que sigue colaborándonos y nos va a continuar colaborando. Angemi Jiménez es antropólogo social, es una chica que se formó en la maestría del posgrado de salud ocupacional también con el mismo grupo de la profesora Ismara y todo el equipo del profesorado de esta institución. Ella nos dice, saludos desde Estados Unidos, felicidades a Ilse y tan excelente facilitadora. Bueno, ¿qué les puedo decir de Esther? Excelente, yo creo que queda pequeño para la trayectoria extraordinaria y lo maravilloso que ella, la facilidad con la que transmite. Así que bueno, pudiéramos tener, Esther, si se animan a futuro en sus organizaciones a través de esta vía, con actividades específicas ajustadas a sus realidades, a sus riesgos ocupacionales, ¿ok? Recordarles que el día 26 voy a estar yo contándoles un poco sobre el hilo delgado entre el home office y la adicción al trabajo. Otro de los elementos que se incrementa con esta nueva modalidad de las plataformas digitales para llevar el trabajo nuestro. Y luego para el día 30 vamos a estar hablando de ciberacoso. Porque si bien es cierto que ahora estamos un poco más dispersos en nuestros lugares de trabajo por la aceleración de la práctica del teletrabajo, no es menos cierto que el fenómeno y el flagelo del acoso laboral sigue latente con una gran particularidad, con una diseminación mucho más rápida a través de los medios digitales. Así que es algo que también debemos tomar en cuenta en estos tiempos. A ver, seguidamente, Aymara, solo preguntar por cómo acceder a la grabación de la actividad. Para todos, aprovecho esta pregunta de la profe Ismara, para todos en sus correos electrónicos, tanto los que estuvieron como los que se inscribieron y no pudieron asistir, les va a llegar su correo electrónico con la presentación de Esther y el link de nuestro canal de YouTube con esta conferencia completa, cruda tal cual, no la vamos a editar, la vamos a colgar tal cual como la hemos desarrollado, ¿ok? Muchísimas gracias, Esther, una vez más por ser parte de este sueño que desde ahora, desde aquí, sigo compartiendo con mi gente y ahora más ampliado a otros países. Y pues nada, gracias a todos los que estuvieron acá. Un abrazo, un cariño bien de Venezuela, aunque esté en otro lugar. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto. Gracias, Esther. Gracias a todos ustedes, gracias Ilse por esta oportunidad. Yo sigo colaborando con ustedes con mucho gusto y con todos aquellos que realmente pueda serles útiles. Así que 1.000.000 de gracias y que tengan mucho éxito. Hasta luego todos. Gracias, Esther. Gracias a vos.